Es interesante porque la orden que el Señor le da a Oseas es, después de que su esposa se va, abandona a sus hijos, abandona el hogar, abandona el núcleo familiar y vuelve a prostituirse. Ella regresa a prostituirse y posiblemente ella cae en una decadencia moral muy grande. Puede ser posible que la depresión, la soledad, la angustia, el dolor y ese sentido de abandono tocó las puertas y la fibra más íntima de su corazón. Entonces hay un momento donde hay toda una realidad emocional que es muy fuerte. Ella no solamente es prostituta, sino que ahora es tomada como esclava y le ponen un precio. Y la orden de Dios es: ve y cómprala y ámala. Eso es el amor de Dios, que es incondicional. A ese amor se le llama el amor ágape. El amor de Dios, que es el amor ágape, es el amor que no tiene dobleces, es el amor que no es condicional, es el amor que ama sin esperar nada, es el amor que ama aun cuando no se le amó, es el amor que ofreció a su hijo, es el amor que ofreció redención, es el amor que ofreció adopción, es el amor que ofreció el poder de hacerte hijo de Dios, aun cuando en nuestra naturaleza hubieran rasgos de inmundicia, aun cuando en nuestro ADN existan cadenas de maldición, de ruina, de desgracia, de muerte, de todo lo que usted pueda añadir ahí, para allá o para el otro lado que usted quiera. Pero ahora hay una historia que me parece interesante, y es que aparece en el libro de Juan, allá por el capítulo 21, si no me equivoco, en el verso 15, no estoy equivocado. Hay una historia que a mí me parece significativa, y es que la Biblia dice que habían cenado, Jesús había cenado con sus discípulos. Me llama la atención por qué no pregunta antes de cenar, por qué pregunta después de cenar. Dicen los que saben que cuando uno tiene hambre no razona igual. Dicen que cuando uno tiene hambre hay áreas en el cerebro y hay cositas ahí como la dopamina y algunas otras cosas que no están muy bien. Necesitan nutrientes, necesitan, qué sé yo, proteínas, minerales, todo lo que conlleva la alimentación de ese tipo de cosas que se activan en el cerebro. Pero dice la Biblia que cuando hubieron terminado de comer, Jesús se acerca a Pedro y le hace una pregunta a Pedro que la Reina Valera no lo traduce bien, porque la Reina Valera dice que Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde: Señor, yo te amo. Cuando uno lee eso de otras versiones más antiguas, no dice que Pedro responde eso. Lo que Jesús pregunta es: Pedro, ¿tú me ágape? ¿Tú me ágape? O sea, ¿tú me amas, Pedro, con el amor que te amo yo? Y Pedro le responde: no, Señor, yo aún no te ágape, yo solamente te fileo. El amor fileo, porque cuando uno estudia esto se da cuenta que el amor de Dios es ágape, el amor de familia es filos o fileo, y el amor erótico, que es el amor de pareja, que es el amor de una relación de mamá, papá, de esposos, es el amor eros. Oiga esto, es el amor erótico. Pero cuando Pedro se detiene y Pedro le dice: Señor, yo no te ágape, yo solamente alcanzo el amor fileo, que es el amor de familia. ¿Por qué Jesús no le preguntó a Pedro si lo amaba cuando Pedro tenía hambre?
¿Por qué no le preguntó en medio de una necesidad natural? ¿Por qué no le preguntó en medio de una circunstancia? ¿Por qué esperó a que él hubiera comido para preguntarle? Parece que una de las grandes explicaciones era porque no habían excusas de que después dijera, no, es que yo estaba con hambre, por eso respondí eso. Es que me sentía angustiado. Es que estaba en medio de una hecatombe emocional. Es que me sentía acorralado. Es que no podía pensar bien. Jesús espera que él coma. Y entonces le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro responde, he caminado contigo, te he visto hacer milagros, he comido contigo, he dormido a la par tuya, te he escuchado orar, te he escuchado hablar, sé la calidad de hombre, sé la calidad del líder que eres. No solamente camino contigo porque un día me dijiste que me harías pescador de hombres y abandoné para dejar mi empresa en manos de alguien que me ayudara, sino que hoy camino por voluntad propia, porque sé que no es solamente por lo que yo un día entendí, sino que ahora camino voluntariamente. Pero le dice, no alcanzo a amarte, no alcanzo a sentir el ágape de Dios en mi corazón. Solamente alcanzo a verte como familia. Y Jesús le vuelve a preguntar. Y parece que cuando Dios pregunta lo mismo 2 veces, Dios no espera una respuesta. Parece que lo que Dios espera es una actitud del corazón. Entonces, Pedro vuelve a responder, tú sabes que solamente alcanzo el amor fileos. Y cuando Dios pregunta lo mismo 3 veces, ya no 2, sino 3, Dios no espera ni una respuesta, ni siquiera una actitud del corazón. Dios lo que espera es que el corazón se diluya como agua y que reconozca de dónde ha caído y cuál es la realidad de su existencia. Le pregunta por 3ª vez, Pedro, ¿tú me amas? Y allí Pedro parece que entendió y le dice, ¿sabes una cosa, Señor? Yo solamente he alcanzado a verte como familia, pero yo necesito que me ayudes para poderte amar como tú me amas a mí. Cuando pensé en esa palabra, me detuve por un instante, porque recuerdo una poesía que me aprendí hace años. Yo era un muchacho de colegio, obviamente hace muchísimos años de eso. Soy un señor de 52 años. Y la poesía que me aprendí era de un hombre que estaba preso, que no tenía noción del tiempo, que no tenía noción de lo que estaba ocurriendo afuera, porque había sido condenado a cadena perpetua. Y parece que alguien a la distancia le hizo una noción de algo. Entonces le escribe una poesía y dice que por mayo era por mayo. O sea, no tiene noción
si es mayo, es abril o es junio. Entonces él dice en la poesía que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los enamorados van a andar al arbor. Si no ese yo que solo y cuitado, que vivo en esta prisión, que no sé cuándo es de día ni cuándo la noche son. Si no ese por una vecilla, porque parece que un pajarito llegaba a cantarle. Si no ese por una vecilla que cantase al arbor, matómela un ballestero, pídole a Dios mal galardón. Parece que había un pajarito que llegaba a cantarle y una persona, ballestero es alguien que usa una ballesta, se la mató. Entonces él pide a Dios que le dé un galardón malo. Y entonces me detuve por un momento porque alguna vez yo hice un trabajo con gente que estaba privada de libertad. Y alguna vez, por lo poquito que estudié, tenía la oportunidad de llenar un reporte y según lo que yo reportaba, la persona lo reincorporaban a la sociedad o lo dejaban privado de libertad un tiempo más. Cuando uno tiene un dolor un día, parece que el dolor se tolera. Cuando ese dolor persiste por semanas, cuando ese dolor llega un momento en que se convierte en meses, a veces la gente pierde la fe. El ser humano es un ser dual, porque el mismo que dijo te amo, es el mismo que mañana está firmando un divorcio lleno de odio y lleno de rechazo. El mismo que un día prometió en un altar fidelidad, después no le importa su esposa, sus hijos, no le importa el sentido, el núcleo familiar, no le importa. No le importa. El mismo que un día dijo, tú eres mi hermano, dos niños juegan juntos como hermanitos, después con el tiempo, no es la primera vez que ha pasado, eso pasa cada rato. Hermanos de sangre que se odian, hermanas de sangre que se odian, hijos que odian a sus padres, padres que odian a sus hijos. Mientras analizaba esto y pensé en la historia del hombre que estaba privado de libertad, que no tenía noción ni cuándo era de día ni cuándo la noche son. Si no ese por una vecilla que cantase al arbor, matómele un ballestero, pídole a Dios mal galardón. Es la historia de Pedro. ¿Lo conoces? ¿Escuchas hablar? ¿Caminas con él? Pero no lo ama. No lo ama. Entonces llegué a varias conclusiones. Siempre que predico, la pastora Angélica allá de Milán como que me hace una exégesis de lo que yo predico. La pastora es inteligentísima. Obviamente venezolana, esos venezolanos, el que menos corre alcanza un venado. Y entonces me llamó la atención que tú nunca llegarás a amar a Dios viendo milagros. Nunca llegaremos a amar a Dios montado en un auto caro. Nunca llegaremos a amar a Dios por el hecho de que una petición fue contestada. Nunca llegaremos a amar a Dios por el hecho de que alguien fue sanado. Nunca. Solo se llega a amar. Solo se llega a amar. Solo se llega a amar. Y se pierde el amor de familia. Se pierde el amor de relaciones. Se pierde el amor de costumbre. Se pierde el amor de me sirve tu amistad. Me sirve lo que yo recibo de ti. Aquí hay una retroalimentación. Aquí hay una realidad virtual.
no una realidad de una necesidad existencial. Por eso era que Pedro no podía amar a Jesús, porque la única forma de llegar a amar a Jesús es cuando yo decido por voluntad propia, no porque vi un ciego, no porque vi un mudo, no porque vi un paralítico levantarse. Solamente se llega a amar cuando hay una rendición. Por eso es que los esposos, en este mundo ficticio que tenemos, usted ve unos muchachitos locos que se quieren casar y usted dice, pero ¿para qué se quiere casar? Ese muchacho no sabe ni lavarse los dientes. Esa muchacha no sabe ni siquiera freír un huevo. Esa gente no tiene ni siquiera realidad de la vida. Pero usted los ve que quieren casarse. Al poco tiempo usted los ve divorciándose. ¿Por qué? Porque uno no se enamora de bíceps. Uno no se enamora de senos, o de silicón, o de prótesis. Uno no se enamora de las partes traseras. De esas cosas se siente atracción, pero no amor. Uno se enamora de la personalidad. Uno se enamora de la realidad de una persona. Por eso te encuentras mujeres que cuando el marido era muy joven, era un hombre alto, con un gran cabello, un hombre súper lindo. Amén. Pero con el tiempo el marido ahora cambió y ahora está gordito, ahora se le cayó el cabello y la mujer lo sigue amando. ¿Por qué? Porque ella no amaba el cabello. Ella no amaba los cuadritos que tenía marcados en su estómago. Ella amaba la personalidad de ese hombre. Entonces lo que Pedro tiene hacia Jesús es una admiración por su ministerio, una admiración por lo que él ha visto. Pero Pedro todavía no conocía en esencia quién era Jesús. Dicen los historiadores que Pedro murió crucificado o en un madero, pero murió boca abajo, porque él no era digno de morir como murió su Señor. Este no era el mismo Pedro. Este era el Pedro que era un diamante en bruto, pero que fue quebrado y quebrado y quebrado y quebrado y quebrado en el yunque, hasta que ya no vive Pedro. Ya no vive Pedro. Qué impresionante. El Pedro iracundo, el Pedro flemático, el Pedro colérico, no existe. Ese Pedro ya no está en la realidad. Ese Pedro ya no existe. El que existe ahora es un hombre que está dispuesto a morir. Porque ahora no le impresionan los milagros. Ahora no le impresionan que los peces se reproduzcan. Ahora no le impresionan las señales. Ahora no le impresionan las maravillas. Ahora lo impresiona el dador de la vida. Puedo morir. Si al Pedro que Jesús le preguntó, ¿tú me amas?, le hubieran dicho que iba a morir boca abajo, ese Pedro se hubiera revelado. Ese Pedro no hubiera aceptado jamás eso. Pero el Pedro que está dispuesto a morir ahora, ya ahora no siente amor de familia, porque ya no ve a Jesús como familia. Ya Jesús ha muerto y se ha ido. Han pasado años. Ahora el Pedro de este momento es el Pedro que ama.
Es el Pedro que si hay que caminar la milla extra la va a caminar. Es el Pedro que si tiene que tirarse al suelo lo va a hacer. Es el Pedro que si tiene que llorar va a llorar. Es el Pedro que si tiene que pegar 40 gritos lo va a hacer. Es el Pedro que no lo detiene nada. Nada. A ese Pedro no lo detiene nada. No lo detiene nada. Es mi oración. Es mi oración. Que en estos días que faltan para terminar este año, salgamos de esa realidad. Porque a veces estamos en una realidad virtual. Hay gente que tiene unción para salir en TikTok. Hay gente que tiene unción para salir en YouTube. Hay gente que tiene unción para robarse material de otros. Hay gente que tiene unción para tratar de impresionar a alguien. ¿Sabe qué me gustó de un adorador norteamericano que se llama Ron Kenoly? Es que Ron Kenoly está en un tiempo en una iglesia donde lo invitan. Y él está adorando a Dios. Y hay un montón de gente con el celular, tomándole fotos y grabando. Y él detiene la adoración. Y él le pregunta al pastor de la iglesia, ¿cuánta autoridad tengo? El pastor le dice, toda. Entonces él dice, yo no soy un cantante. No soy un artista, yo soy un líder de adoración. Entonces llego a la conclusión que Latinoamérica no sabe adorar. Vamos a un evento y todo el mundo está con un celular. A lo que llamamos ministerio de alabanza, llámese el nombre que le quiera poner, ninguno sabe adorar. Porque todos están locos que les tomen fotos. Todos están locos que le saquen videos. Es más, muchos piden que la gente grabe el video y que lo suba a sus redes. Parece que eso les da un estatus. Yo estaba hace poco en un país y el cantante que invitaron estaba enojado porque él pidió agua de una marca. Pidió que tenían que tenerle un paño para secarse. Y estaba enojado porque no tenía el paño ese para secarse. Y él no sabía que yo era el predicador. Entonces yo agarré uno de los pañitos míos y le dije, amado, tal vez no es de la marca que a usted le gusta, pero le regalo uno para que no esté preocupado con el paño. Cuando él se dio cuenta que era yo, me dijo, apóstol, mil disculpas. Dice, es que uno tiene condiciones, y esa palabra me sacudió. Uno tiene condiciones para venir a estos eventos. Y yo me puse a pensar, ¿en serio existen las condiciones para adorar a Dios? ¿En serio hay condiciones para servir a Dios? ¿En serio hay condiciones para ir a un lugar y ministrar al pueblo del Señor? ¿En serio existen condiciones? Y me puse a pensar, ¿cuán lejos estamos? ¿Cuán lejos estamos? Pedro, dejemos a Pedro, Juan, María, Rafael, Daniel, Cristian, César, Catherine, Karen, Priscila, Lorena, Luis, Yajaira, Jenimar, Hilary, Lucas, Felipe, no sé, Sergey. ¿Me amas? ¿Me amas?
¿O solo alcanzas a verme como familia? ¿Tú me amas? Latinoamérica no sabe adorar a Dios. Latinoamérica vive de una realidad virtual, pero no de una experiencia traumática. Porque las experiencias traumáticas son las que producen esencias que no se conocen. Que Dios me los cuide todos. Les mando un beso, un abrazo. Bendiciones. Ustedes son un regalo de Dios para nosotros. Un regalo. Dios te bendiga de una manera especial. Te invito a que le des like y compartas este video para que más personas puedan ver y escuchar la palabra de Dios. Así que si te gustó este video y eres nuevo, te invito a suscribirte a nuestro canal Profeta y Evangelista Vlog. Dios te bendiga.